químicas. Bio, vida. Entonces, bioquímica estudia a los organismos vivos desde un punto de vista químico. Esto es bioquímica. Estudiar organismos vivos desde un punto de vista químico. Y el estudio de organismos vivos desde un punto de vista químico abarca cuatro aspectos. Cuatro aspectos son importantes para el conocimiento, para el estudio de estos organismos. Me dijeron que habían pocos alumnos. Digamos que cuatro aspectos abarcan el estudio del organismo vivo desde un punto de vista químico. Cuatro aspectos. Primero, conocer las moléculas de las que está hecho. Primero, conocer las moléculas de las que está hecho. O sea, un punto de vista estructural de las moléculas que tiene el organismo vivo. Cosa que para nosotros significó la última parte del curso de química. O sea, ya conocemos cómo son las proteínas, cómo son los lípidos, cómo son los carbohidratos, cómo son los ácidos. La parte estructural ya hicimos. Que fue complementada con sus dos primeras clases que han tenido. Ahora, una visión panorámica de bioquímica y enzimas, porque las enzimas son proteínas que catalizan reacciones. En su segunda clase seguramente vieron enzimas, sus mecanismos de acción, cómo trabajan, cómo se regulan, etc. Ese es parte del estudio. Segundo aspecto que le interesa a la bioquímica: metabolismo. O sea, el metabolismo sobre una parte de la bioquímica. Metabolismo. ¿Y cómo puedo definir el metabolismo? Como el conjunto de todas las reacciones que suceden en un organismo. Entonces, estudiar metabolismo, que es solo una parte de la bioquímica, será estudiar todas las reacciones que suceden en el organismo físico. Eso es metabolismo. Tercer aspecto, bioenergética. Bioenergética, es la parte importante de la bioquímica. ¿Qué estudia la bioenergética? Todas las relaciones energéticas durante el metabolismo, o sea, durante las reacciones que suceden en el organismo vivo. Porque todas las reacciones químicas están asociadas a energía. Algunas producen, otras consumen energía. ¿De dónde mi organismo saca la energía para hacer metabolismo? Ese es el problema de la bioenergía. ¿A dónde manda mi organismo la energía producto de las reacciones del metabolismo? Ese es el problema de la bioenergía. ¿Ok? Y el cuarto aspecto, regulación, que es lo que menos conocemos y lo que menos estudia, lo más complejo también, la regulación. Es decir, todos los mecanismos que hace mi organismo para acoplar sus reacciones energéticamente y metabólicamente. Pónganse en el caso de que quieren construir un edificio. Para construir un edificio, lo primero que tienen que hacer es conseguir la materia prima. Ladrillos, hierro, cemento, etc. La primera parte de la bioquímica, cómo consigo el material con el que construyo mi célula o mi organismo. Segundo aspecto, si quiero construir el edificio, ya compré ladrillos, cemento, hierro, etc. ¿Quién lo hace? Yo no lo hacer. Un arquitecto, ingenieros, peones, albañiles, etc. Para que hagan, para que construyan esto, pongan ladrillo sobre ladrillo, pongan la mezcla, etc. Metabolismo, o sea, cómo se construye el edificio. Tercer aspecto, si yo no les pago, estos amos no hacen nada. El pago que tengo que hacerles para que trabajen, energía. ¿De dónde saco la energía? ¿De dónde? ¿Cómo les pago para que me construyan el edificio? Tercer aspecto, igualito sucede en un edificio. Y cuarto aspecto, regulación. Yo tengo material, tengo constructores y ya les pagué, pero si a estos ambos no los controlo, estos me ponen una hilera de ladrillos por día y el resto se la paran jugando naipes, jugar, etc. y no hacen nada. Entonces yo tengo que ponerles tarea. Lo que debería decir, usted me construye una pared de esta o un piso por día. Si no, yo no le pago. Ajá, eso es regulación. Tengo que controlar cómo trabajo. El cuarto aspecto de la bioquímica. Igual, en mi célula tengo que controlar que esto suceda coordinadamente. Porque si falla esta
yo estoy gastando más de lo que consigo. Ahora estoy yendo mi cuerpo abajo, enfermedades carenciales, kwashiorkor, anemia, raquitismo. De repente estoy dándole más energía de la que necesitan. Entonces me crecen tumores. Pero estoy invirtiendo más de lo que necesito. Cualquier desbalance implica patología. ¿Ok? La tercera y la cuarta, o sea, bioenergética y regulación, se va a ir viendo a lo largo de las reacciones de metabolismo. Entonces el curso está orientado a comenzar con la parte general y como continuación de química, por eso el último capítulo es parte de estructura de estas cosas, y a estudiar metabolismo, o sea, las reacciones involucradas, que son bastantes líneas de reacciones que suceden en el organismo. Ahora vamos a comenzar pues con metabolismo. Este metabolismo va a tener 4 caminos que seguir. Claro, carbohidratos, metabolismo de carbohidratos, lípidos, metabolismo de lípidos, proteínas, metabolismo de proteínas, y ácidos nucleicos, metabolismo de ácidos nucleicos. Son las 4 vías, son las 4 macromoléculas que manejamos en nuestro organismo vivo. 4 vías, 4 metabolismos. Ahora vamos a comenzar con el metabolismo de carbohidratos, porque es el más importante de todos. ¿Por qué es el más importante? Energía. Porque si yo tengo un problema en el metabolismo de ácidos nucleicos, me enfermo de ácidos nucleicos. Por ejemplo, gota, enfermedad asociada al metabolismo de nitrógeno en nucleótidos, hacia el pie, etc. Si yo tengo una falla en el metabolismo de proteínas, me enfermo de proteínas. Por ejemplo, anemias. Si yo tengo una falla en el metabolismo de lípidos, me enfermo de lípidos. Hipercolesterolemia, obesidad, me enfermo de lípidos. Pero si yo tengo una falla en el metabolismo de carbohidratos, me enfermo de todo. Por eso es que los carbohidratos son la columna vertebral de todo el metabolismo. Y tiene una explicación. Todo el metabolismo, sea para fabricar cualquier molécula, depende de energía. ¿Y quién me va a dar la energía? Los carbohidratos en primera instancia. Por eso es que es la columna vertebral y de ellos depende todo. Para bien o para mal. Si hay deficiencia, enfermedades como las que acabo de mencionar. Y si hay exceso, obesidad. Porque comienzo a asimilar un montón de energía en moléculas energéticas. ¿Ok? Depende de carbohidratos entonces. ¿Cuáles son las funciones de estos carbohidratos? ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos en un organismo vivo? Múltiples funciones hacen estos carbohidratos. Por ejemplo, son almacenes de energía. Claro, en las plantas se almacenan como almidón y como sacarosa, azúcar. Así almacenan las plantas. Todas las plantas son organismos vivos también, entonces hay que conocer su metabolismo. Antes de meternos acá, las plantas, las hormigas, los elefantes, las ballenas, los tiburones, nosotros, los monos, los perros y los gatos, podemos fabricar muchas de estas cosas con que manejamos nuestros organismos de una misma manera. Por ejemplo, como yo rompo mi glucosa es exactamente igual a como lo rompe el coyote, igualito. O a como lo rompe una hierba, igualito. Cuando las reacciones del metabolismo son comunes para todos los organismos vivos, yo le llamo a eso metabolismo intermediario. Metabolismo intermediario. Y todas las moléculas que se manejan durante este metabolismo intermediario, le voy a llamar metabolitos primarios. Le llaman metabolitos primarios. Eso es lo que nos va a interesar conocer en este curso. Metabolismo intermediario y metabolitos primarios. Pero hay algunas cosas que lo hacen solo determinados organismos. Por ejemplo, el hidroxilo coca. Esa es una plantita.
A veces muchas de estas sustancias sirven para que a la planta no lo ataquen, o algunos le damos mal uso, lo sacan de ahí y lo usan para otras cosas. ¿Ok? Pero no lo producimos, solo lo produce ese organismo. Las sustancias, las reacciones que emplean los organismos para producir ciertas sustancias solo en algunas especies, en algunos géneros, en algunas familias, no son metabolismos intermediarios. ¿Ok? Eso se llama metabolismo especial. Solo sirve para determinada especie y para determinada función que cumple en esa especie. Y las sustancias que se manejan durante la producción de estas en el metabolismo especial se llaman metabolitos secundarios. Metabolitos secundarios. De esos no nos vamos a ocupar. Algunos seguramente se mencionan y algunos los mencionamos en química, ¿no? Alcaloides, terpenos, etc. Metabolitos secundarios. Nos vamos a circunscribir al metabolismo intermediario, salvo las dos últimas clases, en las cuales vamos a ver algo de metabolismo especial de humanos, no de las plantas, porque nosotros también tenemos algunas cosas que solamente las fabricamos para nosotros. Por ejemplo, porfirinas, hemoglobina, esas cosas solo para nosotros. Eso es nuestro metabolismo especial. Ok, metámonos entonces ahora en carbohidratos. Les dije que son almacenes de energía. Almidón, sacarosa en plantas y en animales, glucógeno. El glucógeno es como almacenamos nuestros carbohidratos los animales. Y bacterias, algunas bacterias. Los carbohidratos son combustibles. La glucosa y sus derivados me generan combustibles universales. Se van a convertir en ATP, que es la molécula que uso como fuente de energía, porque el ATP tiene enlaces fosfato-fosfato, alfa, beta y gamma. El alfa es fosfato-azúcar, el beta es fosfato-fosfato y el gamma es fosfato-fosfato. El alfa es un enlace de tipo éster. El beta y el gamma son anhidrido, porque son de ácido y ácido, anhidrido. El beta y gamma, que son enlaces anhidridos, son enlaces de alta energía. Por eso es que el ATP es una molécula energética. ¿Qué significa eso? Que si yo rompo un enlace convencional, al romper enlaces libero energía. Los enlaces convencionales más o menos me liberan entre 1 a 2 kilocalorías por mol. En cambio, si yo rompo un enlace anhidrido, beta o gamma del ATP, me libera 8,8 kilocalorías por mol. O sea, casi 8 veces más energía que lo que libera un enlace cualquiera. Por eso es que es una molécula energética. Y por eso es que mi organismo tiende a fabricar este ATP, porque ahí guarda energía. Y cuando quiere energía, rompe el ATP y lógicamente libera una gran cantidad de energía química de la que maneja. Por eso son combustibles, estos carbohidratos. Y son intermediarios metabólicos. Son almacén de energía, combustibles, intermediarios metabólicos. ¿Qué significa intermediarios metabólicos? O sea que yo los puedo usar para fabricar otras cosas. O sea, son precursores para la síntesis de otras moléculas. Puedo usar algunos azúcares para fabricar un montón de otras moléculas dentro de ellas, triosas, tetrosas, pentosas, cetosas, septosas, etc. Puedo usarlas para fabricar. Algunas entran en parte de aminoácidos, otras parte para ácidos nucleicos, etc. Además de estas que son las funciones que cumplen en nuestros organismos, algunos carbohidratos forman parte de estructuras. Por ejemplo, ribosa y desoxirribosa. No cumplen una función específica, pero sí son parte de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Si no hay ribosa, no hay ácidos nucleicos. O sea, son parte de estructuras. Exosas y derivados se encuentran en las glicoproteínas. Por ejemplo, receptores del sistema ABO. Ahí tengo azúcares. Para factores del grupo sanguíneo. Son elementos estructurales de paredes celulares. En muchas plantas, en bacterias, en algunos insectos tienen en sus paredes, tienen azúcares.
Unidos a proteínas y lípidos intervienen en interacciones entre moléculas. Señalización. Hay receptores que sirven para comunicarse célula a célula. Señalización, receptores. O sea, los tenemos distribuidos en una gran cantidad de funciones y de estructuras en nuestros organismos. ¿Y cuáles son? Triosas, tetrosas, pentosas, sexosas, septosas, octosas, hasta heptosas naturalmente. Y de octosas para arriba, raramente y solo rotos pueden pasar al metabolismo. Pero las más abundantes para nuestro uso son las hexosas. Las hexosas. Hexosas significa 6 carbonos y un grupo ceto como aldehído. Acá, ¿sí? O sea, en el carbono 1 el ceto, como aldehído. Salvo algunas excepciones, de las cuales la más importante es la fructosa, que es una cetosa en carbono 2. O sea, este CO está acá en carbono 2. Pero es la excepción, lo normal, lo más frecuente es que sean hexosas, con el CHO en carbono 1. Y de todas estas, que pueden ser un montón, las más usadas metabólicamente por nosotros son estas 3: glucosa, galactosa y manosa. Son las más usadas y las que más tendremos que trabajar durante el metabolismo de los carbohidratos. La galactosa es un epímero en 4 de la glucosa y la manosa es un epímero en 2 de la glucosa. ¿Qué significa esto? Deben acordarse mejor que yo de su tiempo. Cuando vieron esto vimos que epímeros eran aquellos azúcares que diferían en la orientación de solo un oxidrilo. Si cambian en más de un oxidrilo, entonces se convierten en diasterómeros o en enantiómeros, que son imágenes especulares. Pero si solo la diferencia es un carbono, entonces son epímeros. Esto es especialmente importante en bioquímica, si bien tiene una trascendencia química, pero en bioquímica es más importante, porque los azúcares nosotros vamos a tener que interconvertirlos unos en otros en nuestras células. Y felizmente, para conocer metabolismo de carbohidratos, resulta mucho más fácil que conocer metabolismo de otras moléculas, porque prácticamente todos los azúcares en nuestros organismos son procesados como glucosa. O sea que todos los tenemos que convertir en glucosa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se perdió? ¿Sí? ¿En qué parte? A ver, le decía que cuando un azúcar, hexosas por ejemplo, tienen 6 carbonos y son una imagen especular de la otra, se llaman enantiómeros. Los enantiómeros difieren en la posición de sus oxidrilos en todos sus carbonos. Lógico, porque uno tiene hacia la derecha y el otro tiene hacia la izquierda. Todos son diferentes enantiómeros. Puede que difieran en la orientación de sus oxidrilos, no en todos, pero sí en varios. Entonces van a ser diasterómeros. Eso se llaman diasterómeros. Pero algunos van a diferir solo en uno. O sea, solo difieren en la orientación de uno. Eso se llaman epímeros. Y algunos no diferirán en ninguno. ¿Cómo se llaman ellos? El mismo compuesto. Son el mismo compuesto. Si no difiere en ninguno, es el mismo. Es el mismo. ¿Ok? Los epímeros difieren en la orientación de uno. Y les decía que es importante esta clasificación de enantiómeros, diasterómeros, epímeros, anómeros, etcétera, sobre todo en metabolismo, en bioquímica, en azúcares y en otras moléculas también, porque nosotros necesitamos interconvertir un azúcar en otro, porque el metabolismo de carbohidratos se hace esencialmente manejando solo glucosa. Solo glucosa. Esto resulta una ventaja para nosotros que queremos estudiar metabolismo, porque si yo quiero conocer el metabolismo de carbohidratos, conozco el metabolismo de glucosa
y ya sé todo el metabolismo de carbohidratos. La galactosa se convierte en glucosa para procesarse. La hidosa se convierte en glucosa para procesarse. La fructosa se convierte en glucosa para procesarse. La galactosa se convierte en glucosa para procesarse. Ajá. O sea que yo conozco metabolismo de glucosa, ya conozco el metabolismo de carbohidratos. No sucede con lípidos. En los lípidos nosotros manejamos por lo menos 10 ácidos grasos diferentes, 5 saturados, 5 insaturados. Cada uno tiene su metabolismo. O sea que si quiero conocer lípidos tengo que conocer 10 metabolismos diferentes. Y más complicado todavía con proteínas. Porque las proteínas están formadas por 20 aminoácidos. Cada aminoácido tiene su propio metabolismo. Y para colmo, algunos tienen hasta 2 o 3 días. Más complicado. Frente a esos metabolismos, los carbohidratos son tan comidos. Porque solo glucosa, listo, ya conocieron todo. ¿Ok? Necesitamos entonces comprender cómo mi organismo convierte algún azúcar en glucosa. Es decir, en otras palabras, cómo los interconvierte a los azúcares, unos en otros. Cómo los interconvierte unos en otros. Y resulta que para interconvertir un azúcar en su epímero, tendrá que darle la vuelta a un carbono. Pero si quiero convertir un azúcar en un diasterómero que difiera en 2, tendré que darle 2 vueltas. Algo más complejo, energéticamente es más difícil. Y si son 3 y si son 4, peor. Las enzimas que son encargadas, de convertir un azúcar en su enantiómero se llaman enantiomerasas. Las enzimas que convierten un azúcar en su diasterómero se llaman diasteromerasas. Y las enzimas que convierten un azúcar en su epímero se llaman epimerasas. ¿Ok? Enantiomerasas, diasteromerasas, epimerasas. Todas esas son isomerasas, porque enantiómeros, diasterómeros y epímeros son isómeros. Todas son isomerasas. Entonces ahora puede entender que el trabajo de una epimerasa es fácil. Y ya está. Pero el trabajo de una diasteromerasa, no, eso es más complejo, tiene que dar más vueltas. Por eso es que es importante, sobre todo desde el punto de vista bioquímico, conocer epímeros. Es fácil convertir una manosa en glucosa o una galactosa en glucosa, pero es más difícil convertir una hidosa en glucosa. Ah, no, porque esa es una diasteromerasa. Necesito diasteromerasas. ¿Ok? Pero estas hexosas, que acá las tenemos las 3 principales como cadena abierta, en nuestros organismos realmente no están como cadenas abiertas, sino que se cierran formando anillos o ciclos de estructuras cíclicas. ¿A qué se debe estas estructuras cíclicas? ¿Por qué los azúcares forman estructuras cíclicas? Pura química. ¿Por qué? Porque estos carbonos, 2, 3, 4, 5 y 6, son carbonos sp3. Son carbonos sp3. Y los carbonos sp3 son espaciales. El ángulo en un carbono sp3 tiene 109.4 grados. Entonces, cada uno de esos carbonos tiene su enlace a 109.4 y el otro a 109.4 y el otro a 109.4 y total a la vuelta. Tanto se arquean estos carbonos que el carbono 1 llega casi a chocar contra el carbono 4 y 5, entre los dos. Y como el carbono 1 trae un choque, es un grupo muy reactivo, frente al OH del 4 o al OH del 5, reacciona el choque, cerrando y formando el anillo en esas formas llamadas hemiacetales. Forman los hemiacetales. ¿Ok? Cuando reacciona con carbono 4, entonces tendré 4 carbonos más el oxígeno en el anillo. Un anillo heterocíclico de oxígeno de 5 miembros. ¿Cómo se llama el más importante anillo heterocíclico de 5 miembros con oxígeno? ¿Qué olvidar?
se llama furano. Por eso es que los azúcares que se ciclan en 5 miembros se llaman furanosas, porque son parecidas al furano, formas furanósicas o furanosas. Y todos estos tendré mi glucofuranosa, galactofuranosa, manofuranosa, talofuranosa, alofuranosa, altofuranosa, toditos se ciclan, formas furanosas. Pero si al ciclarse el carbono 1, en vez de reaccionar con 4, reacciona con 5, entonces forma anillos de 6 miembros con oxígeno. ¿Cómo se llama el heterociclo de 6 miembros con oxígeno más importante? Pirano, se llama pirano. Por eso es que mis azúcares cuando se ciclan formando anillos de 6 miembros se llaman piranosas o formas piranósicas. Los azúcares tienen 2 formas, furanosas y piranosas, cuando se ciclan. Las formas piranosas, o sea, de 6 miembros, son más estables que las piranosas. Claro, son hexágonos, el hexágono es más estable, el pentágono de la forma furanosa está más tensionado y se tiende a romper, por eso es más estable en las formas hexagonales. Por eso es que cuando se hacen polímeros de estos, se usan más las estructuras de 6 miembros, estas de acá. Y estas estructuras de 6 miembros, los hexágonos, para estabilizarse, porque siendo los carbonos sp3 no están en un plano, doblan las puntas. Las doblan hacia lados opuestos, en lo que me dan formas silla, o hacia el mismo lado las dos, en las que me dan formas bote. Entre sillas y botes, las formas sillas son más estables que las bote. Claro, porque si yo sumo todas las cargas en un bote, el punto central, el centro de gravedad, queda fuera del anillo, por eso es inestable. En cambio, en las formas sillas, la distribución de cargas me da un eje acá, un punto acá, que es en el centro, por eso es más estable. Las formas entonces más abundantes por estabilidad en los azúcares son las formas piranosas sillas, acá. Por eso es que siempre se dibujan esas formas más piranosas sillas. Esos son los que vamos a tener en nuestro organismo. Así están los azúcares en nuestros organismos. ¿Y cómo obtenemos estos azúcares nosotros? ¿Cómo obtengo estos azúcares en mi organismo? Comiendo. Los como. Y los como, por ejemplo, como dextrinas. O estos otros que son los productos de polímeros más grandes. Por ejemplo, el almidón, lo como trigo, como cebada, como maíz, etc. Papa, arroz. Y esto se rompe a disacáridos que van a ser maltosas. Así sucesivamente. Y cuando yo como dextrinas, que son cadenas un poquito grandes, de 8, 10, 12, hasta 20 de estas unidades, una enzima mía, la dextrinasa, con agua la rompe y la convierte en glucosa. Entonces, la veré de todo el metabolismo de cadena. Y si yo como maltosa, algunos como producto de degradación del almidón, como almidón, digo, pan, galletas, que tanto les gusta, o otros que más todavía nos gusta, maltosa pura, entonces mi organismo con la maltasa y agua la rompe a glucosa. O de repente comemos lactosa en leche. Con la lactasa mi organismo en presencia de agua la rompe y la convierte en galactosa y glucosa. Pero la galactosa dijimos que es un epímero, o sea, una epimerasa la puede convertir en glucosa. Y comemos de repente sucrosa, caramelo, chocolates, endulzar, o gaseosa, sacarosa o sucrosa. La sucrasa o sacarasa en mi organismo con agua la convierte en fructosa y glucosa. La glucosa lo metaboliza y la fructosa es convertida en glucosa durante el metabolismo de carbohidratos y lo proceso como glucosa. O como trealosa en algunos vegetales, esto es más raro. Con la trealasa y agua la rompemos en el organismo y se convierte en glucosa. Todo se convierte en glucosa para ser procesado como glucosa.
parte del metabolismo de estos carbohidratos. Pero los encuentro en la naturaleza polimerizados, o sea, yo adquiero esta PA2, esta maltosa, etcétera, como un polímero, que es lo que como. ¿Cómo están como polímeros estos polisacáridos, estos azúcares en la naturaleza? Los puedo tener como cadenas lineales. Claro, para no complicar la estructura ya se han hecho hexágonos acá en vez de hacer sillas, porque sería sillita, silla, todo, ¿no? Pero ya para explicar, ya saben que son sillas, se los ha aplanado, son hexágonos. Como cadenas lineales, como por ejemplo sucede en el caso de la amilosa, del almidón, una cadena lineal con enlaces glifosídicos 1,4. O en algunos casos están con ramificaciones, como en el caso de la amilopectina, que la tenemos con ramificaciones 1,4 y de repente 1,6, una ramificación, así es. Y pueden ser todas iguales unidades, como en el caso de amilosa, todas glucosas, amarillitas todas. O como en la amilopectina, todas glucosas, amarillitas todas. O como en algunas otras, donde se alternan unidades diferentes. Por tanto, tengo lineales con diferentes unidades, a veces glucosa, galactosa, galactosamina, glucosamina, ciálico, todas alternadas. O incluso alternadas y ramificadas, como esta de acá, con ramificaciones. Todas esas cosas comunes. Y están muchas veces mezcladas, como por ejemplo en el caso del almidón. En el almidón tenemos la amilopectina, esta roja con ramificaciones, y mezclada entre esta tenemos amilasa, esta azul, que es lineal, se mezclan. Y de la mezcla de estas dos podemos tener diferentes tipos de almidones. Si tengo bastante amilosa en la amilopectina, amarilla, ese es el almidón que se desmorona, fácil de asimilar, y engorda más, pero no menos. O de repente lo tenemos con más contenido de amilopectina y poca amilosa. Entonces es un almidón más compacto, la papa blanca. Es un almidón más compacto, más difícil de asimilar porque tiene ramificaciones. ¿Y cuál de estos maneja mi organismo como almacenamiento de mi organismo? El ramificado, que se llama glucógeno, el glucógeno, que tiene unas ramificaciones, puras glucosas con ramificaciones 1,6. Más o menos ramificaciones que salen cada 8 a 10 unidades. 8 a 10 glucosas salen una ramificación, 8 a 10 más otra ramificación, 8 a 10 otra ramificación. Y todas estas cadenas ramificadas en el glucógeno se enrollan en mi célula como resortes. Así la tengo entonces en mi célula. El almidón, todo ramificado, pero enrollado. Así está empacado en mi célula este almidón. Y estos tengo que romperlos para trabajar. Pero además, tengo azúcares como receptores en membrana, algunos chiquitos. Por ejemplo, lo que empleo, la fucosa, que lo empleo para el sistema ABO, o sea, para el sistema de grupos y factores sanguíneos. Un azúcar que es un receptor. O tengo azúcares que son receptores, por ejemplo, para virus. Acá tengo mi célula, tiene una proteína de membrana que es un receptor, y acá está un virus que tiene una proteína en su superficie. El sitio de reconocimiento, cómo mi célula reconoce a este virus, es por esta proteína, y mi receptor tiene azúcares para reconocer a esa proteína del virus. O de una bacteria, acá está la bacteria y mi receptor tiene azúcares. O para reconocerse entre células mías, por ejemplo, como un linfocito se comunica con una célula epitelial mediante selectinas, integrinas, y estos tienen azúcares. Tienen azúcares que son procesados en la superficie o son procesados en las vesículas internas, en el retículo, en el lisosoma, etc. O sea, estamos rodeados de azúcares para un montón de funciones y todas estas vamos a tener que procesarlas. Dijimos que el metabolismo, que es una parte de la bioquímica, es el conjunto de las reacciones, de todas las reacciones que suceden en un organismo vivo.
¿Y para qué hace reacciones de metabolismo un organismo vivo? Para adquirir, para producir y para utilizar energía. Necesito fabricar energía para hacer todas mis reacciones. Para eso tengo que hacer metabolismo. Tiene el metabolismo 4 funciones específicas. Todos los organismos vivos hacen metabolismo para cumplir con estas 4 funciones. Primera, obtener energía para la degradación de nutrientes. Obtener energía para la degradación de nutrientes. Yo como carne, la carne es proteína enorme, tengo que romperla y el rompimiento implica gasto de energía, como el arroz. Tengo que conseguir energía, metabólicamente tengo que conseguir reacciones de metabolismo. 2. Para convertir las moléculas nutrientes en precursores. Yo como carne de vaca porque la carne tiene proteína y la proteína tiene aminoácidos. Pero a nadie se le va a ocurrir que la fibra de la carne de vaca que como se va a ir a mi músculo y se va a poner en mi músculo. Yo necesito que en mi músculo haya proteína humana, no de vaca. Entonces la proteína de vaca tengo que romperla hasta aminoácidos y con esos aminoácidos construir la proteína que yo necesito. O sea que los nutrientes, la carne de vaca, tengo que romperla hasta precursores aminoácidos con los que fabrique lo que necesito. Para eso tengo que hacer metabolismo. 3. Para sintetizar macromoléculas biológicas necesarias para la célula. Yo estoy hecho de proteínas, tengo que fabricar proteínas. Yo estoy hecho de lípidos, tengo que fabricar los lípidos. Yo estoy hecho de carbohidratos, tengo que fabricar mis carbohidratos. ¿Ok? Para eso tengo que hacer metabolismo. O para sintetizar o degradar biomoléculas necesarias para ciertas funciones celulares. O sea, ya no para formar estructuras de las que yo esté hecho, sino para fabricar moléculas con las que tengo que hacer algo. Por ejemplo, yo necesito esteroides. Claro, necesito progesterona, necesito andrógenos, etc. Tengo que fabricarlos. Estos, ningún andrógeno va a formar parte de mi membrana, pero cumple una función en mi organismo. Tengo que fabricarlo. Para eso tengo que hacer metabolismo. Son las 4 funciones del metabolismo. ¿Ok? Es decir, yo tengo entonces que agarrar una molécula y meterla a una serie de reacciones hasta encontrar otra molécula que yo voy a usar. Las moléculas con que trabaja mi organismo, o sea, la primera que entra y la última que consigo para que trabaje mi organismo, se llaman productos finales. Yo trabajo con productos finales. Por ejemplo, la proteína es un producto final que yo como. El aminoácido que consigo después de romperla es un producto final porque yo uso el aminoácido. Los productos finales se almacenan en mi organismo. Claro, yo necesito proteína, almaceno proteínas. Necesito aminoácidos después de romper las proteínas, almaceno aminoácidos. Estos se llaman productos finales. Pero durante el procesamiento de estos productos finales, desde un producto final hasta otro producto final, yo genero un montón de moléculas. Muchas de estas moléculas no las puedo usar, o sea, no me sirven para nada más que solo para esa vía. Por ejemplo, si yo degrado azúcares, voy a generar 1,3-difosfoglicerato. ¿Y para qué me sirve 1,3-difosfoglicerato? Para nada más que para degradación de glucosa. Yo voy a procesar, cuando hago mis proteínas, voy a procesar ácido chiquínico. ¿Y para qué me sirve el ácido chiquínico? Para nada más que para fabricar alanina. Todos estos productos que no sirven para nada más que solo para esa vía, se llaman metabolitos o intermediarios metabólicos. Yo no almaceno intermediarios metabólicos, no me sirve. Claro, sería inútil que gaste energía en degradar una molécula hasta un intermediario que no sirve para nada más que para esa vía y se pare ahí y lo almacene. No me sirve de nada. Los productos finales
finales, entonces, son moléculas que a través de un camino llegan a un punto donde tienen que decidir a dónde van. Es decir, si yo soy una molécula y estoy en el metabolismo, estoy caminando por un túnel, y en el momento tengo el túnel, un hueco para adelante donde puedo seguir y un hueco para atrás por donde vine. No puedo seguir para adelante, puedo darle la vuelta y seguir para atrás, pero solo tengo esa opción. Ese es mi intermediario metabólico, soy un intermediario metabólico. Pero de repente yo en el túnel llego a un punto donde veo un túnel para acá y un túnel para acá. Ahí tengo que decidir a dónde voy. O me voy a hacer azúcar o me voy a hacer aminoácidos. Ese es mi producto final. Porque ya lo necesito para ambas vías. ¿Para cuál? No la sé. Depende de qué cosa necesite en ese momento. Y hay algunos productos finales que son todavía más interesantes, porque siguiendo en el túnel llegan a un punto donde ven 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vías. ¿Y ahora dónde voy? Esos productos finales son muy interesantes. Se llaman encrucijadas metabólicas. En el metabolismo de carbohidratos tenemos 3 encrucijadas metabólicas: glucosa 6-fosfato, pirúvico y acetil-CoA. Esas 3 moléculas son encrucijadas metabólicas: glucosa 6-fosfato, pirúvico y acetil-CoA. Cuando se llega en el metabolismo a esas moléculas, los caminos son un montón que seguir. Y depende de cuál siga para que se vaya a hacer una u otra cosa. ¿Ok? El conjunto de reacciones que se dan desde un producto final hasta el último o hacia otro producto final se llama ruta metabólica o vía metabólica o ciclo metabólico. Ciclo sobre todo si es que se cierra. Si no se cierra, generalmente ruta metabólica o vía metabólica. Ruta metabólica. Desde un producto final hasta otro producto final. Esa es una ruta o una vía. Maneja un montón de intermediarios, un montón de metabolitos. Las rutas metabólicas se clasifican en 2 categorías. Una ruta metabólica que yo pueda emplear para romper moléculas, entonces se llama degradativa. O una ruta metabólica que yo emplee para fabricar moléculas, entonces se llama biosintética. Tengo rutas metabólicas degradativas y rutas metabólicas biosintéticas. Las rutas metabólicas degradativas constituyen el catabolismo. El catabolismo entonces es el conjunto de reacciones para romper, para degradar moléculas. Conjunto de reacciones para romper moléculas complejas. Catabolismo. Generalmente, el catabolismo está conformado por reacciones oxidativas. Eso no quiere decir que durante el catabolismo no hayan reducciones. También las van a ver, pero la mayoría son oxidaciones. Por eso es una vía oxidativa. Y cuando se rompen moléculas, las vías catabólicas liberan energía. Claro, porque si yo tengo una molécula compleja y la voy a romper en pedacitos, eso me va a producir energía. Por eso es que las vías catabólicas son exergónicas y liberan energía. Por el contrario, las reacciones que sirven para fabricar moléculas, o sea, las reacciones biosintéticas, se llaman anabolismo. Anabolismo. Las reacciones para fabricar moléculas. Las vías anabólicas del anabolismo generalmente son reductivas. Eso no significa que no hayan oxidaciones en anabolismo. También las hay, pero son pocas, es lo menos. La mayoría son reducciones. Y si yo fabrico una molécula compleja a partir de una molécula sencilla, necesito invertir energía. Así que las vías anabólicas son endergónicas, consumen energía.
¿De dónde saca el anabolismo la energía para hacer sus reacciones? Del catabolismo. Rompo moléculas, libero energía y esa energía la uso para fabricar moléculas. Y tiene que estar en el mismo nivel. Eso se llama regulación. Porque si yo produzco más energía de la que gasto, seguramente tú mueres. Y si yo gasto más energía de la que produzco, seguramente enfermedades degradativas, o sea, anemia, raquitismo, cuantiocores, rompiendo cores en los pavitos. ¿Ok? Anabolismo y catabolismo. Entonces veamos cuál es el panorama del metabolismo intermediario. Conociendo estos principios, vamos a ver qué cosa hago con estas moléculas grandes durante el metabolismo. Y aquí tenemos que recalcar algo que ya dijimos cuando conocimos estas moléculas, estos biopolímeros, sobre los ácidos nucleicos. Dijimos que en este caso son las ovejas negras del metabolismo y de todas las moléculas que tenemos, la ovejita negra. ¿Por qué? Porque no hace caso a todos estos patrones y tampoco al patrón metabólico. Yo puedo degradar grasas hacia esta vía, hacia acetil-CoA, y sintetizar grasas desde acetil-CoA. Yo puedo degradar polisacáridos, carbohidratos hasta acetil-CoA y fabricar polisacáridos desde acetil-CoA. Yo puedo degradar proteínas hasta acetil-CoA y fabricar proteínas desde acetil-CoA. Los ácidos nucleicos escapan. O sea, 3 macromoléculas, lípidos, carbohidratos y proteínas, siguen este patrón del metabolismo intermediario. Los ácidos nucleicos no, tienen su propio patrón. Ellos se escapan. Por eso es que el panorama general del metabolismo intermediario está circunscrito en estas 3 grandes moléculas. Y los ácidos nucleicos, siendo parte del metabolismo intermediario, porque todos los organismos necesitamos ácidos nucleicos, se estudian aparte. Nosotros vamos a tener una clase para ver el metabolismo de nucleótidos después de conocer todo el metabolismo intermediario. Y yo voy a comenzar degradando moléculas enormes, grandes, los polímeros, hasta finalmente terminar como CO2 y agua. O sea, las cosas enormes, complejas, las termino como CO2 y agua. Y voy a conocer durante el metabolismo fabricar estas cosas tan complejas desde cosas tan sencillas como CO2 y agua, que se estudia en el metabolismo. Si yo bajo de lo complejo a lo sencillo, catabolismo, y si yo voy de lo sencillo a lo complejo, anabolismo. ¿De acuerdo? Tendré entonces 4 tipos de metabolismo. Metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas y metabolismo de ácidos nucleicos por separado. Pero además de hacer esta división longitudinal del metabolismo, o sea, molécula por molécula, al metabolismo químicamente también la puedo dividir horizontalmente en 3 etapas. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. ¿En qué consiste la primera etapa? Consiste en el trabajo químico haciendo reacciones que hace mi organismo entre polímeros a monómeros. Esa es la primera etapa. O sea, ¿cómo convierto el polímero en monómero? Catabolismo. ¿Y cómo convierto el monómero en polímero? Anabolismo. ¿Cómo paso de lípidos a ácidos grasos y de ácidos grasos a lípidos? ¿Cómo paso de polisacáridos a glucosa y de glucosa a polisacáridos? ¿Y cómo paso de proteínas a aminoácidos o de aminoácidos a proteínas? ¿O cómo paso de ácidos nucleicos a nucleótidos y de nucleótidos a ácidos nucleicos? Catabolismo y anabolismo. Primera etapa. La segunda etapa comienza con el monómero, es decir, ¿qué hace mi organismo con el monómero? Lo va a romper y lo rompe hasta acetil-CoA o acetil-S-CoA.
Vean, acetil-CoA. La segunda etapa entonces abarca las reacciones desde monómero hasta acetil-CoA o desde acetil-CoA hacia monómero, catabolismo por un lado, anabolismo para otro lado. Segunda etapa. Miren la importancia de acetil-CoA. Por eso es que acetil-CoA se convierte en una encrucijada catabólica. Un montón de vías de seguir. Algunas moléculas, como por ejemplo de los aminoácidos, algunos de estos no terminan en acetil-CoA, pero terminan en un pariente del acetil-CoA, o sea, es casi lo mismo. Por ejemplo, terminan en pirúvico, terminan en oxalacético, en alfa-cetoglutarico, en succinato, o sea, son moléculas parecidas, parientes al acetil-CoA. Entonces, caen acá, dentro de la misma segunda etapa. Y la tercera etapa comienza con acetil-CoA. En esta etapa, acetil-CoA va a terminar como CO2 y agua. Como CO2 y agua, se llama tercera etapa. Termina como CO2 y agua. Esta tercera etapa tiene 3 procesos. Todas estas tienen solo uno. Un proceso sirve para los dos, para catabolismo y para anabolismo. Este proceso de acá, ciclo del ácido cítrico, o también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs sirve para los dos, para anabolismo y para catabolismo. Es decir, cuando yo hago reacciones en el ciclo de Krebs, no sé si estoy haciendo anabolismo o catabolismo, porque la misma reacción degrada unos compuestos, pero fabrica otros. O sea, es catabolismo y anabolismo a la vez. Esta tercera etapa, por eso se le llama anfibólica. La única etapa del metabolismo anfibólica es la tercera, el ciclo de Krebs, porque sirve para los dos, no es ni uno ni el otro. Anfi significa ambos, significa para ambos. Y les dije que acá existen 3 procesos. Uno es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo defino como qué sucede con el acetil-CoA cuando entra en este ciclo de reacciones y termina como CO2. Ese es el ciclo de Krebs. Pero durante las reacciones que se generan durante el ciclo de Krebs, se liberan electrones. Se liberan electrones durante estas reacciones. Y los electrones no pueden quedarse en el ambiente. Son recibidas por una molécula, pero como tienen carga, al recibir la molécula, el electrón se carga negativamente. Y la carga le es incómoda a la molécula. Entonces tiene que soldar la carga a otra molécula. Y a ella se queda tranquila, pero la malogra a la otra. Y esta otra tiene que soldar esa carga a otra molécula. Ella se queda tranquila, pero la malogra a la otra. Y así sucesivamente, varias moléculas. Este proceso en el cual el electrón pasa de molécula en molécula, los electrones, se llama transporte de electrones o cadena respiratoria. Es parte también de la tercera etapa. El segundo proceso entonces de la tercera etapa es el transporte de electrones o cadena respiratoria. Y durante este transporte de electrones, como estos electrones van circulando a muy alta velocidad, generan energía. Y esta energía la célula no la desperdicia. La usa para agarrar un fosfato y pegársela al ADP y lo convierte en ATP. Por eso es que al final sale ATP. Este proceso en el cual se usa la energía del transporte de electrones para fosforilar ADP se llama fosforilación oxidativa, y es la que me produce la energía, el ATP final que necesito en mi organismo. La fosforilación oxidativa es un proceso de la tercera etapa acoplado al transporte de electrones. O sea que si no hay transporte de electrones, no hay fosforilación oxidativa. Y por lo tanto,
El transporte de electrones es un proceso de la tercera etapa acoplado al ciclo de Krebs. O sea que si no hay ciclo de Krebs, no hay transporte de electrones, menos fosforilación oxidativa. Y el ciclo de Krebs depende, ya no está acoplado, sino depende de acetil-S-CoA. Los principales elementos apuntan a malograr este proceso de transporte de electrones y se asfixia, cianuro, venenos, insecticidas fosforilados, oídos de estos bloquean el transporte de electrones, porque no hay ATP, se muere. Ok, este es el patrón del que vamos a ver. Nos vamos a olvidar por ahora de lípidos y de proteínas para centrarnos en carbohidratos. Conforme se conozca carbohidratos, iremos después asimilando los metabolismos. Metabolismo de carbohidratos, entonces. Hay un montón de procesos durante el metabolismo de carbohidratos. O sea, cómo mi organismo va a procesar los carbohidratos lo hace mediante varias vías o varias rutas. ¿De acuerdo? Recuerden que la ruta era desde un punto final hasta otro punto final. Hay varias rutas, varias vías. Acá las tenemos. Glicólisis o glucólisis, hay diferencias. Glucólisis está referida a glucosa, que es como proceso la glucosa. Cuando yo digo glicólisis, que también puedo hacerlo, se refiere a glucosa más moléculas afines, o sea, exosas. Yo puedo decir, si proceso galactosa, puedo decir glicólisis. Si proceso manosa, puedo decir glicólisis. Si proceso fructosa, puedo decir glicólisis. Si proceso glucosa, puedo decir glicólisis. Si proceso glucosa, puedo decir glucólisis. Pero si proceso manosa, no puedo decir glucólisis. Es glicólisis. ¿Okay? Hay diferencia entre gluco y glico. Fermentación, que nosotros es un proceso activo, abierto, pero no somos organismos fermentadores. Entonces no lo hacemos en abundancia. Bacterias, levaduras, es así también. Transformación de piruvato en acetil-S-CoA, otro proceso. Es importantísimo porque la manera como las moléculas que hemos procesado de carbohidratos las metemos en mitocondria. Piruvato acetil-S-CoA mete a estas moléculas a mitocondria. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs, lo acabamos de ver, eso es en mitocondria. Transporte electrónico, fosforilación oxidativa, estos tres están acoplados y suceden en mitocondria, tercera etapa. Glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis y ciclo de ketosas son otros procesos de esta vía de carbohidratos. ¿Cómo almaceno mis carbohidratos? Como animal, como glucógeno. Los animales almacenamos como glucógeno. O sea que lo primero que deberé ver en primera etapa, si es degradar, o sea, catabolismo, será cómo rompo glucógeno a glucosa. Esta ruta se llama glucogenólisis. Glucogenólisis es la ruptura de glucógeno a glucosa. Glucogenólisis. Pero así como rompemos glucógeno, cuando tenemos exceso de glucosa, lo llevaré a almacenarlo como glucógeno, o sea, el anabolismo de glucógeno, como fabrico glucógeno. Esto se llama glucogénesis. Glucogenólisis, degradación de glucógeno. Glucogénesis, síntesis de glucógeno. Ya tengo glucosa. Ahora la glucosa debo romperla hasta pirúvico y acetil-S-CoA. Eso se llama glicólisis o glucólisis. Dependiendo de dónde haga, si de glucosa o de lactosa. La glucólisis es la ruptura de glucosa hasta acetil-S-CoA o pirúvico, dependiendo de dónde sea. Eso será catabolismo. Pero si tengo exceso de estas moléculas, puedo fabricar glucosa, o sea, anabolismo.
Eso significa, eso se llama gluconeogénesis. Glucosa, nueva, génesis, conseguido, tener, lograr glucosa nueva, gluconeogénesis. Y después de todas estas, de ahí la acetil-CoA, ya les dije, en el mitocondria ya hace estas tres, ¿no? Ciclo de Krebs, transporte electrónico y gluconeogénesis oxidativo. Pero además de todas estas, que ya sabemos para qué se usan, en el metabolismo de carbohidratos existe otro llamado ciclo de pentosas. Esto no está dentro del patrón general. ¿Qué cosa es el ciclo de pentosas? ¿Cómo mi organismo maneja pentosas? ¿Cómo se conoció esto? Se conoció cuando a alguien se le ocurrió bloquear la glicólisis. Lógicamente era fácil pensar, si a una célula o a un organismo le bloqueo su glicólisis, no puede romper glucosa, no hay Krebs, no hay fosforilación oxidativa, entonces no hay ATP, esa célula o este organismo debe morir, porque no tiene energía. Y resulta que cuando se hizo esto, algunos organismos no morían, sobrevivían. Qué extraño, estos son fenómenos. Cuando se trató de ver por qué mecanismos sobrevivían, lo lógico fue pensar, debe estar sobreviviendo porque debe estar sacándole la vuelta a glicólisis. O sea, debe estar haciendo un bypass, donde he bloqueado. Entonces se concibió esta vía como una vía alternativa a glicólisis para conseguir su energía. ¿Ok? Entonces había que averiguar qué moléculas nuevas encontrábamos cuando se activaba esta vía. Y cuando buscan qué moléculas nuevas hay, encuentran pentosas. O sea, esta sacada de vuelta es vía pentosas. Ya no hexosas, sino pentosas, azúcares de 5 carbonos. Oh, maravilla, cuando se estudia ciclo de pentosas, se dan cuenta que no es solo una vía alternativa de glicólisis, sino que en esta vía de pentosas se generan, por ejemplo, ribosa. La ribosa la necesito para hacer un play. O sea que no es una vía solamente alternativa A, sino que es indispensable para algunas cosas. ¿Y siempre está? ¿Siempre está? Claro, siempre, todas las células. La que no tiene ciclo de pentosas no puede fabricar ácidos nucleicos. Algunos ácidos nucleicos. Además sirve para otras cosas. En la vía de pentosas se genera NAD-fosfato reducido, NADPH, NAD-fosfato reducido. Y el NAD-fosfato reducido es una coenzima indispensable para la biosíntesis del lípido. O sea que si no tengo pentosas, no voy a poder fabricar mis lípidos nucleares. Por eso es indispensable. Entonces ya no es poner ciclo de pentosas como algo adicional a, no, es parte del metabolismo de carbohidratos, es importantísimo. Parte del metabolismo de carbohidratos, por eso está acá. Y la van a tener que ver también después. El metabolismo de carbohidratos resulta entonces complejísimo. Aquí hay una visión panorámica de lo que es el metabolismo de carbohidratos. Tengo que manejar almidones, galactosa, azúcares nucleótidos, ácido ascórbico, aminoazúcares, butanoato, etc. Un montón de cosas tengo que manejar. Pero de toda esta gama tan intrincada, lo único que nos va a interesar conocer en nuestro curso precisamente es lo que está en azul intenso acá. Desde glucógeno hasta glucosa, glicólisis, ciclo de Krebs, producir energía y ciclo de pentosas. Esto es lo único que vamos a conocer. El resto, cuando nos quieran estudiar un posgrado en metabolismo de carbohidratos. Es enorme. Ok. Quiero conocer cómo maneja mi célula carbohidratos. ¿Cómo manejamos carbohidratos? Y el carbohidrato que es más importante, que es la clave para entender el metabolismo de carbohidratos, les dije, era glucosa. Cualquier carbohidrato que quiera manejar lo puedo convertirlo en glucosa. Pero la glucosa mayormente la consigo fuera de la célula, porque la como. Arroz, pan, trigo, leche, cerveza, etc. Todo eso es carbohidrato, glucosa, que lo voy a conseguir en mi estómago, líquido extracelular como glucosa, porque mi enzima la rompen y tengo glucosa lista.
fuente de energía para mi célula. Así que lo primero que tengo que hacer es meterlo para comenzar a procesarlo. ¿Cómo la meto a la glucosa? Se mete mediante estos transportadores, principalmente. Ya sé que la glucosa entra también por un transporte acoplado y también entra por difusión, etc. Pero la cantidad que entra por transporte acoplado o por difusión es ni el 1% de toda la glucosa que entra en mi célula. La glucosa que entra en mi célula mayormente entra por estos transportadores. O sea que estos son claves. Tanto así que si fallan estos, la glucosa no entra, y esa enfermedad cuando no entra la glucosa se llama a veces me dicen la diabetes. Esa es una enfermedad por exceso de glucosa. Si no me dicen exceso de glucosa, ¿dónde? Eso están equivocados. Porque en realidad el problema que tengo en diabetes no es exceso, sino es carencia. Ese es el problema. La glucosa yo la necesito dentro de la célula y no está dentro de la célula. Lo que pasa es que yo no puedo medir la glucosa dentro de la célula. Lo que puedo medir es fuera de la célula, en sangre. Por eso te digo, diabetes, exceso de glucosa en sangre, o sea, fuera de la célula. Y tengo que coludir, por supuesto, automáticamente, que si está fuera, es porque no entró. ¿De acuerdo? Esa es la diabetes. Y hay 5 GLUTs que pueden meter glucosa. GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está su distribución. GLUT 1, todas las células de mamíferos. GLUT 2, hígado, páncreas. GLUT 3, todas las células de mamíferos. GLUT 4, músculo y células grasas. Y GLUT 5, intestino delgado. Los más importantes son GLUT 2 y GLUT 4. 2 y 4. Porque será más importante tener glucosa intracelular en los tejidos que trabajan con glucosa. Claro, hígado y páncreas. Esos son los que trabajan. Ahí está la fábrica de glucosa. Ahí tenemos que alimentar la fábrica. Los otros son excepcionales para ayudar un poquito, pero la clave es acá. O el músculo. ¿Por qué? Porque la mayor masa que tengo en mi organismo, como organismo, es el músculo. Ese es el que más maneja. Por eso es que 2 y 4 son los más importantes en el metabolismo. ¿Ok? Ya metí la glucosa a mi célula y ahora ¿qué hago con ella? Cuando entra la glucosa a la célula, el glucógeno o la levadura, etcétera, lo que se ha almacenado, lo ha convertido a glucosa. Si es que me faltara esto, yo puedo llevarle glucosa para arriba. Ya saben, eso es anabolismo. Es glucogénesis. Si la degrado por abajo es glucogenólisis. Y esta glucosa puedo tenerla en 2 vías. La puedo trabajar en una vía oxidativa o la puedo trabajar en una vía oxidativa o aeróbica o en una vía anaeróbica. Si la voy a procesar solamente en citosol, donde no hay mucho oxígeno, anaeróbica, se va a ir para un lado. A esto le voy a llamar fermentación. Si la meto a mitocondria, donde hay un montón de oxígeno, eso es otra cosa. Ahí la voy a procesar para producir energía. Por eso tiene 2 vías. Glicólisis y la vía hacia pentosas fosfatos, que se va a pentosas o a fermentación. ¿Ok? Si lo más importante por la cantidad de glucosa procesada es que esta se vaya a pirúvico, porque la glucosa esencialmente la voy a necesitar para energía. Algo va a ir a pentosas, sí, pero un poquitito. Algo va a ir a fermentación, sí, pero casi nada, porque yo no soy fermentador. Lo que más hago es mandarlo a pirúvico. Entonces, el segundo paso importante en la concepción panorámica del metabolismo de carbohidratos es ¿qué pasa con el pirúvico? Si ahora llega a pirúvico, ¿y ahora dónde va el pirúvico? De glicólisis pasa a pirúvico. Y el pirúvico se puede ir hacia acetil-CoA. Y de este acetil-CoA a proteínas, a lípidos, a ácidos grasos o a energía. Tengo exceso de energía, entonces lo almaceno, lo llevo a lípidos.
Me falta energía, degrado y llego a ATP, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Los lípidos también son moléculas energéticas, porque almacenan energía mucho más que los carbohidratos, pero son muy finas. El problema de los lípidos es que el anabolismo de lípidos es muy difícil. Entonces, cada vez que mi célula fabrique lípidos, no los va a soltar fácilmente, le costó mucho conseguirlos. Por eso es que usa carbohidratos preferentemente, que son fáciles de conseguir, total eso lo como a cada rato. Y no toco los lípidos. Por eso es que es muy fácil engordar y muy difícil bajar de peso. Porque cualquier exceso de carbohidratos que los consigo fácil, mi organismo los lleva lípidos y lo almacena. Pero para bajar de peso tendría que romper los lípidos. Mientras tenga carbohidratos no va a romper los lípidos porque le costó caro fabricarlos. Cada vez que quiera bajar de peso, significa entonces romper lípidos, tendré que agotar la entrada de carbohidratos. Solo cuando ya no tenga carbohidratos, mi organismo comienza a echar mano a los lípidos. Pero eso primero demora para los que les gusta hacer dieta. No esperen que comiencen a hacer la dieta, que es privarse de que no es cero carbohidratos. Por favor, una dieta es saber qué comer, no es no comer. ¿Ok? Entonces uno come algunos carbohidratos, pero tengo que esperar un tiempo para agotar mi stock de carbohidratos. Solo ahí comenzaré a usar los lípidos. Entonces no esperen que comiencen la dieta y a la semana ya hayan bajado de peso. No, pues, eso será aquel sujeto que no tenga un buen stock de carbohidratos. Normalmente me demora entre 20 a 40 días para comenzar a usar los lípidos. Si verano comienza en enero, entonces no vayan a hacer su dieta desde mediados de diciembre, tienen que comenzar en noviembre. ¿Ok? Demora. Y hay otras personas que se torturan más todavía porque se levantan a correr. Y ahí hacen 2 horas de gimnasio. Encima dice que hacen dieta. Pero después de las 2 horas de gimnasio, salen todos cansados y su gasolina, adiós, todo trabajo. Porque la gasolina tiene 12 gramos por lo menos de azúcar. Entonces, todo lo que quemaron en la corrida y en el gimnasio, inmediatamente se repuesto con la gasolina. No hicieron nada. Fácil engordar, difícil adelgazar. Problema metabólico. Es problema metabólico. La glucosa, entonces, en términos generales, para ver qué sucede en mi célula, va a ser procesada hasta pirúvico. Cada glucosa tiene 6 carbonos y el pirúvico tiene 3 carbonos. O sea que de cada glucosa consigo 2 pirúvicos. Pirúvico o piruvato ahora, a pesar de que no es lo mismo químicamente, en bioquímica sí lo podemos tratar como lo mismo. Porque el piruvato es el anión del pirúvico. Lo que manejo en teoría es pirúvico, ácido pirúvico. Pero los ácidos tienen COOH. Y ya sabemos que en condiciones acuosas el COOH se convierte en COO. O sea, el pirúvico se convierte en piruvato. Es decir, yo proceso pirúvico, en teoría. Porque en la práctica, como soy agua, en la práctica el pirúvico está bajo la forma de piruvato, formado un protón. Entonces, en bioquímica, para decir pirúvico, piruvato es lo mismo. Es decir, oxalacético o oxalacetato, alfa-fenobutárico o alfa-fenobutrato, succínico o succinato, es lo mismo. Estamos procesando una cosa teórica y otra cosa práctica. Me da 2 piruvatos. Y estos piruvatos tienen 3 vías. O se va a etanol, fermentación, casi no hablo, casi, ya tenemos ratito. O se va a láctico, lactato, casi no se hace, casi, pero sí se hace un poquito. O mayormente se va a acetil-S-CoA. Y acetil-S-CoA, Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa, y termina como CO2 y agua produciendo energía. O sea, la mayor parte es esta vía. ¿Okay? ¿Dónde sucede esto? En la mitocondria, cuando pasa de pirúvico a acetil-S-CoA. Debemos acordarnos de la estructura de la mitocondria. La mitocondria tiene matriz, crestas, invaginaciones, membrana. Esta es la membrana.
Las crestas son estas de acá, las invaginaciones son estas de acá y la matriz está acá. Y el espacio intermembranoso acá. ¿Por qué es importante conocer? Porque las enzimas de Krebs están en la matriz mitocondrial. O sea, todo Krebs, los productos que reciben la acetilina CoA están acá, en la matriz mitocondrial. Y porque las moléculas que reciben los electrones y las transfieren una tras otra en transporte de electrones están sobre la superficie de las crestas, o sea, acá. Ahí están pegadas estas moléculas. Y reciben los electrones y comienzan a hacer todo el transporte de electrones y fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. Nuevamente, para ver el metabolismo de carbohidratos, ahora condensado panorámicamente. La glucosa es rota a ácido pirúvico y el ácido pirúvico un poquito se va a vías fermentativas, sin oxígeno, a ácido láctico o a etanol. La mayor parte entra a mitocondria. Y cuando entra a la mitocondria, ciclo de Krebs, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Los tres procesos acoplados a Krebs. Ese es el panorama del metabolismo de nuestros carbohidratos. La glicólisis anaeróbica me lleva el pirúvico que obtuve desde glucosa, me lo lleva a etanol o a ácido láctico. Lo lleva a etanol en una vía fermentativa, por eso es anaeróbica, fermentación, en citosol, no lo mete a mitocondria, en citosol. Proceso que nosotros hacemos muy poquito, casi nada, hacia etanol. Las levaduras, las bacterias lo hacen bastante. Pero importante porque más bien hacemos lo contrario. El etanol que ingerimos, todos los alcoholes son tóxicos. El etanol es el menos tóxico, no me digan el etanol es inocuo, no. Es el menos tóxico. Y mi organismo, como tóxico que es, va a tratar de eliminarlo. Lo elimina en orina. Por eso, borracho que orina cada rato se emborracha menos. Es un buen proceso de eliminación de etanol. El borracho que no orina acumula el etanol en sangre, se emborracha más fácil. Y el otro mecanismo para eliminar el etanol es el metabólico. O sea, el etanol lo llevamos a acetaldehído y de aquí a pirúvico mediante la alcohol deshidrogenasa. Esa enzima nos lleva a pirúvico. Este paso a llevar a pirúvico me genera algo de energía. Y además el pirúvico me da las primeras moléculas que entran a ciclo de Krebs y me van a hacer ATP en fosforilación oxidativa. Por eso es que los mudos, calladitos, tímidos y silenciosos, cuando tienen un poquito de etanol, se destapan, comienzan a hablar y hasta hacen propuestas que nunca se atreverían a hacer. ¿Por qué? Porque por la primera energía que se genera por el etanol que entra hasta el pirúvico, lo despierta. Siempre y cuando no sea tanto que pase barrera hematoencefálica, comienza a cruzar las comunicaciones neuronales y comienza la depresión y los llantos y etcétera, y después sí pasa mal. Eso ya es neuronal. Eso es neuronal. Pero lo primero es más actividad por esta vía fermentativa. O podemos llevar el pirúvico al láctico, claro, sobre todo el músculo. El músculo lleva pirúvico al láctico. Porque el láctico es una manera inmediata de almacenamiento de energía. El músculo es el tejido que más demanda de energía tiene inmediata. Claro, mi cerebro tiene demanda de energía y es el que más traga energía, pero no es inmediata. Para pensar yo tengo tiempo, pero para quedar con mi músculo no. Porque si viene un perro corriéndome y yo me voy a demorar 2 minutos en conseguir la energía para que mi músculo se mueva, el perro ya me comió el músculo. Entonces yo necesito inmediatamente responder con el músculo. Por eso es que la demanda es inmediata en el músculo. ¿Cómo la naturaleza nos asegura esa energía rápida? Si mi músculo va a esperar conseguir ATP degradando glucosa, se demoró un montón y el perro dio cuenta de mí. Entonces lo que hace es previamente degrada glucosa
hacia pirúvico y el pirúvico lo lleva a láctico en una sola reacción y lo almacena en músculo como láctico. Entonces, cuando hay demanda inmediata de energía, no tengo que degradar glucosa, sino láctico a pirúvico ya estoy con energía. Inmediatamente. Esta vía fermentativa, entonces es una manera de almacenamiento de energía inmediata en los tejidos que demanden mucha energía. La glicólisis o glucólisis, ya saben la diferencia, entonces me degrada glucosa hacia pirúvico, 2 pirúvicos. Glucosa de 6 carbonos, pirúvico de 3, 2 pirúvicos, y me produce energía durante este proceso, por eso es una vía catabólica. La glucosa se degrada a pirúvico y produce energía, pirúvicos y produce energía. En los organismos aeróbicos, la glicólisis constituye la primera fase en la degradación aeróbica, lógico, es la primera fase para conseguir energía, la degradación aeróbica. Sucede en el citoplasma, degrado hasta pirúvico en el citoplasma. El pirúvico conseguido en el citoplasma o se va a láctico, o se va a etanol, o lo meto a mitocondria. Si lo meto a mitocondria, depende de todo, para bien o para mal. Si hay deficiencia, enfermedades como las que acabo de mencionar. Y si hay exceso, obesidad. Porque comienzo a asimilar un montón de energía en moléculas energéticas. ¿Ok? Depende de carbohidratos entonces. ¿Cuáles son las funciones de estos carbohidratos? ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos en un organismo vivo? Múltiples funciones hacen estos carbohidratos. Por ejemplo, son almacenes de energía. Claro, en las plantas se almacenan como almidón y como sacarosa, azúcar. Así almacena la planta. Todas las plantas son organismos vivos también, entonces hay que conocer su metabolismo antes de meternos acá. Las plantas, las hormigas, los elefantes, las ballenas, los tiburones, nosotros, los monos, los perros y los gatos, podemos fabricar muchas de estas cosas con que manejamos nuestros organismos de una misma manera. Por ejemplo, como yo rompo mi glucosa es exactamente igual a como lo rompe el coyote, igualito. O a como lo rompe una hierba, igualito. Cuando las reacciones del metabolismo son comunes para todos los organismos vivos, yo le llamo a eso metabolismo intermediario. Metabolismo intermediario. Y todas las moléculas que se manejan durante este metabolismo intermediario, le voy a llamar metabolitos primarios. Le llamo metabolitos primarios. Eso es lo que nos va a interesar conocer en este curso. Metabolismo intermediario y metabolitos primarios. Pero hay algunas cosas que lo hacen solo determinados organismos. Por ejemplo, el Hydroxylium coca, esa es una plantita. Produce una sustancia que se llama cocaína. Pero lo produce solo ella, ninguna otra lo produce. A veces muchas de estas sustancias sirven para que a la planta no lo ataquen, o algunos le damos mal uso, lo sacan, de ahí lo usan para otras cosas. ¿Ok? Pero no lo producimos, solo lo producimos. Reacciones químicas. Bio-vida. Entonces, bioquímica estudia a los organismos vivos desde un punto de vista químico. Esto es bioquímica. Estudiar organismos vivos desde un punto de vista químico. Y el estudio de organismos vivos desde un punto de vista químico abarca 4 aspectos. 4 aspectos son importantes para el conocimiento, para el estudio de estos organismos. Y dijeron que habían pocos alumnos. Digamos que 4 aspectos abarcan el estudio del organismo vivo desde un punto de vista químico. 4 aspectos. Primero, conocer las moléculas de las que está hecho. Primero, conocer las moléculas de las que está hecho. O sea, un punto de vista estructural de las moléculas que tiene el organismo vivo.
cosa que para nosotros significó la última parte de su curso de química. O sea, ya conocemos cómo son las proteínas, cómo son los lípidos, cómo son los carbohidratos, cómo son los ácidos. La parte estructural ya encima. Que fue complementaria con sus dos primeras clases que han tenido. Ahora, una visión panorámica de bioquímica y enzimas, porque las enzimas son proteínas que catalizan reacciones. En su segunda clase seguramente vieron enzimas, sus mecanismos de acción, cómo trabajan, cómo se regulan, etc. ¿Ok? Eso es parte del segundo aspecto que le interesa a la bioquímica: metabolismo. O sea, el metabolismo sobre una parte de la bioquímica. Metabolismo. ¿Y cómo puedo definir el metabolismo? Como el conjunto de todas las reacciones que suceden en un organismo. Entonces, estudiar metabolismo, que es solo una parte de la bioquímica, será estudiar todas las reacciones que suceden en el organismo físico. Eso es metabolismo. Tercer aspecto, bioenergética. Bioenergética es la parte importante de la bioquímica. ¿Qué estudia la bioenergética? Todas las relaciones energéticas durante el metabolismo, o sea, durante las reacciones que suceden en el organismo vivo. Porque todas las reacciones químicas están asociadas a energía. Algunas producen, otras consumen energía. ¿De dónde mi organismo saca la energía para hacer metabolismo? Ese es el problema de la bioenergía. ¿A dónde manda mi organismo la energía producto de las reacciones del metabolismo? Ese es el problema de la bioenergética. ¿Ok? Y el cuarto aspecto, regulación, que es lo que menos conocemos y lo que menos estudia, lo más complejo también, la regulación. Es decir, todos los mecanismos que hace mi organismo para acoplar sus reacciones energéticamente y metabólicamente. Pónganse en el caso de que quieren construir un edificio. Para construir un edificio, lo primero que tienen que hacer es conseguir la materia prima: ladrillos, hierro, cemento, etc. La primera parte de la bioquímica: cómo consigo el material con el que construyo mi célula o mi organismo. Segundo aspecto, si quiero construir el edificio, ya compré ladrillos, cemento, hierro, etc. ¿Quién lo hace? Yo no lo voy a hacer. Un arquitecto, ingenieros, peones, albañiles, etc. Para que hagan, para que construyan esto, pongan ladrillo sobre ladrillo, pongan la mezcla, etc. Metabolismo, o sea, cómo se construye el edificio. Tercer aspecto, si yo no les pago, estos amos no hacen nada. El pago que tengo que hacerles para que trabajen, energía. ¿De dónde saco la energía? ¿De dónde? ¿Cómo les pago para que me construyan el edificio? Tercer aspecto, igualito sucede en un organismo. Y cuarto aspecto, regulación. Yo tengo material, tengo constructores y ya les pagué, pero si a estos ambos no los controlo, estos me ponen una hilera de ladrillos por día y el resto se la paran jugando naipes, jugar, etc. y no hacen nada. Entonces yo tengo que ponerles tarea. Lo que debería decir: usted me construye una pared esta o un piso por día. Si no, yo no le pago. Ajá, eso es regulación. Tengo que controlar cómo trabaja. El cuarto aspecto de la bioquímica. Igual, en mi célula tengo que controlar que esto suceda coordinadamente. Porque si falla esta coordinación, enfermedad, es patología. De repente yo estoy gastando más de lo que consigo. Oh, estoy yendo mi cuerpo abajo. Enfermedades carenciales, kwashiorkor, anemia, raquitismo. De repente estoy dándole más energía de la que necesitan. Entonces me crecen tumores. Pero estoy invirtiendo más de lo que necesito. Cualquier desbalance implica patología. ¿Ok? La tercera y la cuarta, o sea, bioenergética y regulación, se va a ir viendo a lo largo de las reacciones de metabolismo. Entonces el curso está orientado a comenzar con la parte general y como continuación de química, por eso el último capítulo es parte de estructura de estas cosas, y a estudiar metabolismo, o sea, las reacciones involucradas, que son bastantes reacciones, miles de reacciones que suceden en el organismo. Ahora vamos a comenzar pues con metabolismo.
este metabolismo va a tener 4 caminos que seguir. Claro, carbohidratos, metabolismo de carbohidratos, lípidos, metabolismo de lípidos, proteínas, metabolismo de proteínas, y ácidos nucleicos, metabolismo de ácidos nucleicos. Son las 4 vías, son las 4 macromoléculas que manejamos en nuestro organismo vivo. 4 vías, 4 metabolismos. Ahora vamos a comenzar con el metabolismo de carbohidratos, porque es el más importante de todos. ¿Por qué es el más importante? Energía. Porque si yo tengo un problema en el metabolismo de ácidos nucleicos, me enfermo de ácidos nucleicos. Por ejemplo, gota, enfermedad asociada al metabolismo de nitrógeno en nucleótidos, al pie, etc. Si yo tengo una falla en el metabolismo de proteínas, me enfermo de proteínas. Por ejemplo, anemias. Si yo tengo una falla en el metabolismo de lípidos, me enfermo de lípidos. Hipercolesterolemia, obesidad, me enfermo de lípidos. Pero si yo tengo una falla en el metabolismo de carbohidratos, me enfermo de todo. Por eso es que los carbohidratos son la columna vertebral de todo el metabolismo. Y tiene una explicación. Todo el metabolismo, sea para fabricar cualquier molécula, depende de energía. ¿Y quién me va a dar energía? Los carbohidratos en primera instancia. Por eso es que es la columna vertebral y de ello posee ese organismo. Las sustancias, las reacciones que emplean los organismos para producir ciertas sustancias solo en algunas especies, en algunos géneros, en algunas familias, no son metabolismos intermediarios. ¿Okay? Eso se llama metabolismo especial. Solo sirve para determinada especie y para determinada función que cumple en esa especie. Y las sustancias que se manejan durante la producción de estas en el metabolismo especial se llaman metabolitos secundarios. Metabolitos secundarios. De esos no nos vamos a ocupar. Algunos seguramente se mencionan y algunos los mencionamos en química, ¿no? Alcaloides, terpenos, etc. Metabolitos secundarios. Nos vamos a circunscribir al metabolismo intermediario, salvo las 2 últimas clases, en las cuales vamos a ver algo de metabolismo especial de humanos, no de las plantas, porque nosotros también tenemos algunas cosas que solamente las fabricamos para nosotros. Por ejemplo, porfirinas, hemoglobina, esas son cosas solo para nosotros. Eso es nuestro metabolismo especial. Ok, metámonos entonces ahora en carbohidratos. Les dije que son almacenes de energía. Almidón, sacarosa en plantas y en animales, glucógeno. El glucógeno es como almacenamos nuestros carbohidratos los animales. Y bacterias, algunas bacterias. Los carbohidratos son combustibles. La glucosa y sus derivados me generan combustibles universales. Se van a convertir en ATP, que es la molécula que uso como fuente de energía, porque el ATP tiene enlaces fosfato-fosfato, alfa, beta y gamma. El alfa es fosfato-azúcar, el beta es fosfato-fosfato y el gamma es fosfato-fosfato. El alfa es un enlace de tipo éster. El beta y el gamma son anhidrido, porque son de ácido y ácido, anhidrido. El beta y gamma, que son enlaces anhidridos, son enlaces de alta energía. Por eso es que el ATP es una molécula energética. ¿Qué significa eso? Que si yo rompo un enlace con